Aleluya. Bueno, esto es algo poderoso, el Señor es bueno. Eh, Estamos hablando sobre el liderazgo bíblico. La semana pasada, pues, fue algo bien, fue espectacular. O sea, eh, yo tengo la grabación y todo para subirla. Yo no lo he subido todavía, pero está ahí. Eh, sé que hay muchas cositas buenas que hemos aprendido sobre el liderazgo y eso es algo que es importante para todos, ¿verdad? Eh, Vamos a darle un repaso bien rapidito. O sea, la semana pasada pues se habló de el líder de influencia y todavía vamos a estar hablando sobre eso. Eh, en la vida de David pues vimos cómo la influencia de su vida marcó a muchas personas. Eh, y vimos que también era cómo lo hizo, pues a través de la vista de las personas, se escucharon, fue una expresión, pues si no sabemos que la palabra dice que por sus frutos los reconocemos, ¿verdad? Pero igual la influencia tiene que ver cómo tú impacta a otra persona y deja marcado a esa persona o marcado lo que el Espíritu Santo quiere dejarle en esa persona. Una persona profesional, vimos que también David era una persona valiente y cómo tenemos que ser valiente, y vimos que era una persona fuerte, vigoroso. O sea, y entonces vamos a continuar en este momento sobre lo que es la segunda influencia que se vio en David, que era un hombre de guerra, un hombre de guerra. Y voy a estar hablando bien profundo sobre este tema, sobre el hombre de guerra, pero en una forma de cómo podemos vernos o hacer y aplicar en nuestra vida como líderes eh, en esta parte de hombres de guerra. Eh, Porque un hombre de guerra realmente, o sea, lo primero que siempre pensamos es que una persona que tiene una espada o quizás tiene un arma de esas que matan personas o un soldado. Siempre pensamos eso, pero ¿cómo aplicar eso dentro de un liderazgo? ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de guerra en el liderazgo? Eh, la palabra habla diciendo, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Eh, es interesante ver que Saúl tuvo la razón, obvia. O sea, él vio a este joven. Era un joven, él era ya una persona mayor y, y viendo esto, pues es como como un ejemplo, un joven, diría 10 años, vamos a decir un niño de 10 años, quizás tiene 15, no sé, y todavía está en la escuela, en high school, todavía aprendiendo, todavía buscando trabajo y todo eso, y entonces quiere hacerse profesional desde la noche a la mañana y quiere lanzarse, quiere hacer muchas cosas. Entonces, una persona que lleva en ese campo tanto tiempo, eh, viene, mira el aspecto y dice, pero espérate, este es un muchacho tan joven, ¿cómo va a ser que esta persona, este joven, puede ser una persona de guerra? Eh, y, y pues claro, necesita mucho entrenamiento. David se estaba enfrentando ante una persona como un guerrero, un hombre de guerra. En, en Primera de Samuel 17:34, donde estamos viendo estas escrituras,
Dice la palabra que David respondió a Saúl, o sea, David mismo le contestó, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Eh, Dice, sea león, sea oso. Lo veremos en un momento dado. Pero imagina un joven llevando este león en la quijada. Eso tiene que ser fuerte. Tiene que ser una persona muy fuerte para eso. Entonces, sigue diciendo en el verso 36, y fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Una persona guerrera, siendo en Cristo Jesús, estando en Cristo, siempre va a ver las cosas en el punto de vista de Dios, no en el punto de vista natural. En este caso ya vimos o vemos que Saúl, se entiende que Saúl, el rey Saúl, ya ha perdido su reinado. Él ha estado en una posición de temor, de miedo. Ya su liderazgo ya no era lo mismo desde un principio, donde cuando Dios lo llamó. Y en este momento se encuentra esta historia donde sabemos que los filisteos estaban en contra, pues Israel, el pueblo de Dios, y Saúl, pues ya en su mente, en su corazón, ya él no iba a lograr ganar la batalla, ya él perdió las esperanzas. Pues buscando recursos, buscando cualquier lado, pero a la vez consciente, ¿ves? Porque también él no iba a poner una persona, eh, pues, en la batalla allá afuera, donde sabía que iba a perder. Entonces, él viendo a David en la forma que lo vio, pues él entendió de que David no practicó, no fue a un campamento para aprender las estrategias, la forma de pelear. Eh, Sin embargo, era tan tanjante, o sea, él decía, bueno, ok, vamos a darle lo que es. Pero el punto de vista que estaba viendo Saúl era de un perdedor, pero David estaba viéndolo en la forma de un ganador. ¿Ok? Y aquí hablando sobre el punto del hombre de guerra, porque ya vimos los otros puntos, en la semana pasada lo vimos, como el hombre ve a una persona, un líder de influencia, qué cosas marcan su vida, ¿ves? En este término, yo hago mi parte, la palabra obra a través de mi fe. Es exactamente lo que David estaba haciendo. Él estaba en esta posición, en una posición donde él decía, yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero la palabra es la que ya obra por mí, porque yo tengo fe en la palabra. Y David tenía fe en la palabra, tenía fe en Dios de que el Dios Todopoderoso iba a hacer lo que tenía que hacer. Dice la palabra que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. El rey Saúl insistió que se pusiera su armadura,
Y es como cuando tenemos la seguridad de lo que somos o lo que tenemos y alguien viene y quiere cambiar lo que eres. Este punto de vista de un líder, si, vamos a confrontarlo consistentemente, confrontar la situación, confrontar lo que sea, pero tenemos que saber quién somos y en quién es, dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Quién es Dios en nuestra vida? Pero en el campo de liderazgo, afuera, o sea, no solamente en la iglesia, sino en el campo de batalla donde uno va, donde uno se encuentra, cuando uno va al trabajo, cuando uno quiere un sueño, lo que desea, cualquier cosa que uno quiere pelear, pero la batalla máxima es la de nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? Y siempre va a haber algo que nos va a desafiar, nos va a tratar de quitar nuestro propio ánimo. Saúl, aunque en su mente, en la mente de nosotros viéndolo del punto de vista, Saúl quería protegerlo. Sin querer, él estaba también como quitándole el ánimo y la fe de que sin esa armadura no ibas a lograr nada. Punto importante. Tienes que estar bien seguro con lo que usas para luchar antes de deshacerse de lo que te ofrecen. Saúl le estaba ofreciendo su armadura. Fíjese bien, Saúl le estaba ofreciendo su armadura. Pero fíjese que la palabra nos dice que al él ofrecerle esa armadura, lo que uno piensa es que era que él lo que quería era protegerlo y que él usara el mejor armadura que como rey, el orgulloso rey, esta es mi armadura, tú lo vas a usar. Cuando nosotros tratamos de las cosas que tenemos, a veces pensamos que lo que yo tengo es mucho mejor de lo que hay allá afuera. Cosas importantes. Son cosas que nos ofrecen en la escuela, quizás herramientas importantes que tú puedes usar para poder tener éxito. Son cosas importantes. Pero hay también cosas que tú tienes, que tú puedes usar y las otras cosas no significa que no va a funcionar. Porque para Saúl, para la armadura que él tenía, la espada y todo, sí él lo podía ganar, pero no era lo que Dios quería en ese momento. Las armas que nosotros tenemos para luchar de día en día como líderes, tenemos que saber cuáles son las correctas. No podemos rechazar una pensando que la otra o que esa no va a funcionar y que la que tú tienes va a funcionar. A veces las otras cosas funcionan. ¿Ves? Experiencia en el campo de batalla es tan importante, pero hay unos puntos importantes que tomar en cuenta. La mayoría de las personas quieren ser líderes en una manera u otra. Sea que quieren ser pastores, el que dirige la alabanza, ser un maestro, un gobernador, manager o un CEO de una compañía, lo que tú quieras, lo que tú puedas decir. Y quizás algunos de ustedes tienen ese objetivo en su vida o ya han logrado ciertas cosas en su vida, pero obviamente pues siempre hay que buscar entrar en una mayor parte de su vida. Pero ese es algo que tenemos como que trabajarlo, es estar en el campo de batalla. No todo el mundo. David
nunca experimentó el campo de batalla de esa magnitud. Él luchó y peleó ciertas batallas y las ganó. Y de hecho, el gigante de David no era Goliat, era Saúl. Porque Goliat era el gigante del pueblo y de Saúl. Porque Goliat entró primero hacia, desfiándose, o sea, tratando contra el pueblo de Dios. Pero el gigante de David era el mismo rey Saúl. Porque después tuvo muchas luchas durante su vida para lograr donde tenía que lograr, aún cuando llegó a ser rey. Es importante que entendamos esto, porque el problema se encuentra en las experiencias. Tú sabes que tú puedes tener muchos estudios, pero si no te lanzas a pelear, nunca vas a tener la experiencia para ser exitoso. O sea, ¿cuántas personas han pasado por instituto bíblico, han estado aún en las universidades, tienen doctorados de todo, doctorados aquí, doctorados de allá, pero es simplemente un título que tú ganas. Las experiencias son las que hacen que eso que tú has estudiado tenga valor. Porque es ponerle mano a las cosas, ¿verdad? Ponerle mano a esas cosas. Es esas cosas que hacen un guerrero. Un guerrero es aquel que toma todas las experiencias, todas las cosas que ha estudiado y la pone por obra para obtener experiencia de las cosas, para poder pelear cosas mayores. Cuando tú peleas cosas pequeñas, ganas las grandes también. Cuando tú te lanzas a hacerlas, ¿ves? David probó la armadura, la probó, pero no fue lo que rechazó desde la primera instancia. Recuerda o sea, al primera oferta, él la agarró. Y muchas veces pensamos, o sea, rechazamos las cosas así rápida. Porque una cosa es muy clara, es que no todo en la vida, lo que hemos probado, o sea, no es todo, no todo en la vida lo que hemos probado, pero cuando tenemos que luchar por los sueños, el ministerio, una compañía, tus hijos, la familia o algo similar, hay que tener muy claro lo que te pertenece, lo que es tuyo, lo que tú has usado toda tu vida. Esa experiencia es tan importante más que otras cosas. David probó la armadura, pero no la rechazó antes de probarla. Es importante, esa nota es bien importante. Él la probó, no la rechazó desde un principio. Y tenemos que tener claro eso, no podemos rechazar todas las cosas así por rechazarlas. Tenemos que saber por qué, tenemos que tener la razón detrás y tenemos que saber qué funciona en tu vida. Pero hay cosas que podemos probar y saber que esas cosas te van a funcionar. O si no te funcionan, ya tú lo sabes porque lo probaste. ¿Ves? Eh, es igual a ser pastor, es igual a ser maestro, es igual a entrar en una compañía, es igual a tener un nuevo trabajo. Es igual cuando tú tienes que sembrar o poner algo, porque hay que hacer las cosas bien hechas desde un principio. Pero cuando te ofrecen algo, hay que orar,
hay que buscar a Dios y buscar su dirección. Pero hay momentos donde uno tiene que como que probar la experiencia, ir al campo. No dice la palabra que los que oyen el evangelio son los que escuchan a aquellos que predican. Sí, ¿cómo es que nadie lo escucha si nadie predica? O sea, hay que predicar para que te escuchen. Hay que tocar puertas para saber si realmente la experiencia que se habla de que te rechazan o cierran la puerta en tu cara o cosas similares. Yo tuve la experiencia sobre personas que tenían mucha palabra y yo apenas comenzando, entrando a ese campo y bombardeado con preguntas y preguntas y preguntas, pero tuve la oportunidad de escuchar las preguntas como yo no sabía, cómo yo iba a saber si la persona no tenía preguntas si yo no fuera a predicarle. Son cosas así que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida. ¿Cómo pelea un líder entonces? Porque si podemos ver que hay diferentes formas de pelear, diferentes campos, tenemos diferentes ministerios. No todos los ministerios se luchan igual. No todas las personas en una compañía pelean igual. Hay ciertas formas de pelear. Eh, entonces, dice la palabra en Lucas 28 al 30. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Dice, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burla de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos que luchar por lo que tenemos. Tenemos que pelear en una manera sabia. Eh, lo segundo es que tenemos que buscar dirección. Buscar dirección. No me está funcionando esto, espérate. Ahora sí. En el Salmo 85, verso 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Wow. Es interesante cómo esta escritura nos dice estas cosas. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Lo otro es que sepa con quién estás peleando. ¿Con quién estás peleando? Hay una dirección específica para todo. No tiene sentido luchar contra un enemigo que a la verdad no lo es. A veces estamos peleando contra cosas que realmente no tienen sentido. Y esas peleas, esas luchas, es siendo un líder que no tiene dirección, que no tiene formación.
Y es obvio que estamos siendo formados en esta clase, ¿verdad? Eh, pero sí hay que tener una dirección y hay que saber con quién tú estás peleando. Hay un enemigo íntimo que se llama el yo. Es el enemigo número uno con que estamos siempre peleando. Con el yo te levantas y con el yo te acuestas. Tú vives con el yo. Vive con las frustraciones en muchas ocasiones. Hay egoísmo o puede ser que hay soberbia. O la persona tímida, el desconfiado. Y sé que hay otros y hay otras cosas que muchas veces nos afectan porque estamos luchando con el yo. Y, y ocasiones estamos tratando de pelear contra otras personas, quizás con la misma compañía, quizás con todo lo que hay, como líderes, con el ministerio, eh, y las personas y otros líderes, o quizás hay otras personas que todavía no sabemos cómo dirigirlas, pero la guerra que tenemos que ganar es primero con el yo, con con el tú o el yo. Cuando se trata de esto, si tú no ganas o tú no dominas tu vida primero, se te va a dificultar las otras vidas. Porque cuando Dios confía en ti para liderar o para dirigir a un grupo o unas personas, hasta una persona, se nos dificulta. Y ahí es donde tenemos que llevar nuestra vida, llegar a tener éxito. Es cuando tus emociones, cuando tu vida, tu mentalidad, tu forma de hablar, todas esas cosas, tú las dominas. O sea, por eso es que la palabra nos habla de disciplina. Tenemos que disciplinarnos. Cuando somos tímidos, tenemos que lanzarnos. Cuando estamos desconfiados, tenemos que lanzarnos. Y cuando dudamos en ciertas cosas, tenemos que lanzarnos en fe. Pero para eso tenemos que luchar y pelear. Tenemos que ser guerreros. Y ese guerrero es la persona que lucha todo el tiempo. La palabra dice que no luchamos contra las personas, pero lo que luchamos son con las cosas espirituales. En la mayoría de los casos, tenemos que discernir las diferencias también, porque hay batallas que podemos ganarnos en lo natural y hay batallas que lo podemos ganar en lo espiritual. A veces mezclamos ambas cosas y entonces nos frustramos porque entonces a la larga decimos, pero ¿por qué no gané esto? Pero hay cosas en lo natural que tenemos que ganar. Si tienes algo legal, un ejemplo, hay que lucharlo en la corte. Aún mismo Jesús dijo que hay que hacer los arreglos primero con la persona porque si no te van a llevar a la corte. Hay cosas legales que tenemos que ganarlos en la corte. Tenemos que llegar allí para ganarlas. Y igualmente con muchas cosas, sea reglas, sea cosas que haya en lo natural, porque Dios es un Dios justo, pero Dios no va a ir en contra de la justicia cuando se trata de justicia. ¿Ves? Si tienes algo contra una compañía, tienes que buscar las razones y el respaldo moral. No pretendas es eso mismo cuando las personas como o sea, que vienen con los carteles y empiezan a estar allá afuera y decir, dame esto, dame lo otro y todo eso, y empiezan a pelear y cosas así por el estilo. Y lo que hacen es dañar las cosas. Pero si hay algo real, algo detrás, algo verdadero,
hay formas de hacerlo correctamente y hay que buscar las razones detrás para poder luchar contra esa compañía o pelear contra esa compañía. Tienes razones de estas cosas, ¿verdad? Si tiene algo con una persona, entonces ahí es donde tienes que orar. Y ahí es donde tienes que comenzar a perdonar o hacer las paces con la persona. Porque ahí es donde las batallas también se pueden ganar. Si tienes problemas con cosas mentales, cosas que vienen consistentemente y te confunden o quieren traer pues, discordia dentro de tus pensamientos, pues la palabra dice que la forma de pelear es derribando argumentos contra cualquier cosa que se levanta contra el conocimiento del Señor, ¿verdad? Primera de Samuel, el verso 17 al 37, dice la palabra que añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Algo interesante en esta escritura que me llama la atención y es que después de que vio Saúl la seguridad que tenía David, él dijo, pues vaya, Dios te va a respaldar. Dios es el que te va a respaldar. Pero fíjese que algo importante, lo que pide Dios de nosotros es ir al campo de batalla y cuando vayamos, Dios promete estar allí y Él se encarga del resto. Lo que sucedió en ese momento fue que Saúl le dio el ok, aunque ya David tenía el ok, ¿verdad? Hay unas reglas que hay que someter y hay cosas que sucede en lo natural y tiene que cumplirse a través del sometimiento. Hay que hacer esas cosas correctamente. Y me lleva a lo que es usar las armas correctas. Cuando tú usas las armas correctas, siempre vas a ganar, porque las armas correctas son las que lo que dominan. Si yo trato de usar un martillo para cortar algo, no me va a funcionar. Nunca me va a funcionar. Y fíjese, hay una escritura que ahora que me llegó aquí en la mente, o sea, o una historia sobre unos profetas. No sé si te acuerdas de eso, ¿verdad? De unos profetas donde fueron y le pidieron a Eliseo, donde querían expandirse, querían crecer. Y él dijo, pues vayan, hagan lo que tienen que hacer. Y uno de ellos pues empezó a cortar y o sea, se le fue su arma y dijo que estaba prestada. Pero lo interesante de esa historia es que a veces, porque la parte, lo que se le salió, lo que se le zafó, era la parte metal. Cuando tratamos de cortar algo y no está afilada, no está molada, lo que sucede es que vas a estar usando la arma quizás correcta, pero no lo estás haciéndolo en la manera correcta. Y muchas veces nosotros tenemos tantas cosas, tantos recursos en nuestra vida que a veces no aplicamos las cosas correctas al momento correcto. Y ahí es donde fallamos. Y por eso es que muchas veces se nos hace la cosa muy difícil.
En el verso 38 dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó y le ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y entonces dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Si la pregunta sería que si David hubiera practicado y hubiera sabido usar la arma que Saúl ofreció, ¿tú crees que, que lo podía lograr? ¿Alguien me puede decir, contestar? A ver, en tu opinión. ¿Alguien que está ahí? ¿Cualquiera? ¿Me escuchan Pastor, o se van? Ok. sí, ¿en qué Okay. estaba enfocada la pregunta? En qué David qué? La pregunta es, si David hubiera probado y supiera usar la armadura que le ofreció Saúl, el rey Saúl, ¿tú crees que hubiera ganado la batalla? Eh, pues yo creo que, pues según el contexto bíblico, como Dios pues creó todo para que los acontecimientos se dieran, yo creo que lo que Dios estaba tratando de hacer cuando David pues usó solamente pues la honda y las piedras, era que no era necesario tener como una armadura o una espada para vencer al enemigo, sino que la verdadera arma de David era la fe que él tenía en Dios. Entonces yo creo que los acontecimientos como se dieron, como lo narra la Biblia, Dios estaba tratando de mostrar el punto de que no es con fuerza ni con ejércitos, sino con su espíritu. Entonces por eso fue que David no podía usar esa armadura, porque la armadura se hubiera llevado la gloria. Hubieran dicho, porque tenía buenas armas. Él solamente ganó con una sola piedra, porque Dios lo único que necesita es una persona que vaya con esa fe. O sea, no, Dios está tratando de mostrar el punto que no necesariamente tiene que haber armas poderosas, sino que Y solamente no era, con la fe, con no, la fe, y no se, era tanto las piedras que usó, porque podía ser 5, podía ser 4, no, bueno, entonces podía ser cualquier número de lo que había, exacto, sí, ¿verdad? no Podía eran las usar. armas que iba a utilizar, no eran Ujú. las armas que tenía, sino era la fe con el que él iba en el Dios que él tenía. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Tienes que saber qué armas usar correctamente. Pero lo que estamos también hablando es, aunque sí, David, eh, él podía ganarle hasta con eh, cualquier cosa, ni siquiera con piedra. Él podía hasta usar un palito y lanzarlo. Porque eso es lo que se trata de la fe de cómo lo está usando. Pero nosotros tenemos que entender cuáles las armas que Dios nos ha dado, igual los recursos que Dios nos ha dado para guerrear, para pelear como líderes y aún líderes cristianos. Porque recuerda que somos naturales también, o sea, estamos en lo natural. Y, y si peleamos todo en lo espiritual, aunque es importante, y nos sentamos ahí esperando a ver lo que sucede, la mayoría de las veces puede ser que no vas a lograr nada. No vas a lograr nada simplemente quedándose ahí. Eh, por eso es que la palabra nos habla del profeta Elías, que él estaba en la cueva, pero Dios dijo, ¿qué haces ahí? O sea, sal al,
unge al rey, vaya a hacer el labor, no te quedes pues dentro de tú mismo, tienes que salir y la guerra hay que ser ganada, pero también Dios le estaba dándole a entender que no era él solo, sino él también tenía que ungir a otras personas porque el legado tenía que continuar. Y esas son las cosas que tenemos, ¿ves? O sea, la forma de ganar un argumento, por un ejemplo, es saber cómo se va a dirigir. No todas las cosas se van a ganar argumentándolas, peleando pues, pues yo sé más que tú. A veces, entonces hay que hacer las dos cosas, lo espiritual y también lo natural. exactamente, a veces tiene que callar y dejar ir. La provocación es muy peligroso. Y eso es lo que el Goliat estaba haciendo. Él estaba provocando, ¿verdad? Y quizás habían, aunque no lo dice la palabra, pero yo me imagino que aunque habían gente que tenían miedo y todo, pero también estaban quizás algunos diciendo, no, tú y esto y lo otro, y argumentando, poniendo las cosas a veces aún peor. Un ejemplo, cuando dos niños están peleando por un juguete, uno dice que es de él y el otro también dice que es de él. Y están jalando el mismo juguete hasta llegar a un punto donde se aumenta la resistencia que puede llevar al uno al golpearlo o darse golpe el uno al otro. Y las peleas muchas veces, o sea, el ser el guerrero no significa que tú vas a provocar o siempre vas a querer, llevarte o hacerte la tuya. Y eso nunca va a pasar muy bien en el sentido pues correcto, ¿verdad? Dice la palabra que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros como líderes tenemos las batallas que ser un guerrero no significa que tenemos que provocar. Ser un guerrero también es ser un pacificador. Y porque el guerrero lo que hace, el objetivo, básicamente el objetivo de un guerrero es hacer las paces. También la palabra nos habla de someternos el uno al otro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es un punto bien importante también, porque tenemos la arma más poderosa que hay, que se llama obediencia. Y tenemos que obedecer a las autoridades, como dice la palabra. El verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Interesante que cuando nosotros estamos como guerreros, no significa que tenemos que como resistir la autoridad. Tenemos que ser obediente a lo que es establecido por Dios. Y ahí es donde uno gana también las batallas. Dice también el siguiente verso, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué poderoso es eso. Y dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, en vano no lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
porque los cuales es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es mejor obedecer que tratar de resistir y al final no se hizo nada a su favor si resiste. Fue la diferencia entre Saúl y David. Conclusión y terminamos. Siempre haciendo el bien es un arma muy poderosa, porque las batallas no se ganan con engaño o con mentiras. Y es importante tener eso también en cuenta. Muchas personas dentro de los ministerios que yo, pues, que he visto que han fracasado, han sido porque han tratado de engañar, han tratado de superarse en una manera mentirosa, tratan de hacer cosas que realmente no son, pelean gritando, llorando, manipulando, y realmente no se gana, nunca se va a ganar una batalla correctamente haciendo esas cosas. Es importante someterse, es importante hacerlo bien, es importante usar las armas correctas y todas las cosas se van a ver como Dios la desea. Aleluya. Y eso es importante para todos, estar en esa posición correctamente. Aleluya. Eh, Preguntas, eh, opiniones que quieren dar sobre este tema, eh, para cerrar con broche de oro. Aleluya. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Estamos bien claros, ¿verdad? Bueno, entonces, terminamos. Aleluya. Oh, aquí hay un chat. Vamos a ver. Bueno, amén. Aleluya. Okay.